La semana pasada continuábamos con el diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el diputado Rodolfo Tailade. Hoy compartimos con ustedes el último tramo de esta entrevista sobre temas como el preocupante destino de Aerolíneas Argentinas, la distinta actitud de la Oficina Anticorrupción en función de si las denuncias apuntan a funcionarios del gobierno anterior o del actual y sobre maniobras que afectan gravemente a los fondos de los jubilados. Bienvenidos a 40 Minutos. Me preocupaba también, y esto te quería consultar, porque estuviste también en los temas vinculados a la aeronavegación, claro, a los temas de aerolíneas y demás. Esto que también pasó, si se quiere, en la justicia, porque una fiscal dijo hay perjuicio económico, está pasando esto, paren esto, pero la retirada de Isela Constantini de Aerolíneas Argentinas también tuvo que ver con un freno desde el punto de vista de imposibilidad legal de avanzar en tal sentido con el tema de la reglamentación de los vuelos de cabotaje, bueno, que se quería relativizar, que se quería soslayar, que se quería pasar por encima de esa realidad y beneficiar a grupos económicos que no son de bandera nacional. Isela Constantini, ¿no? me parece que merece... Es un capítulo que en algún momento de nuestra historia tendrá que ser aclarado. Yo sé de buena fuente que ella no tiene, hoy, digamos, no quiere informar, salir a hablar, dar alguna entrevista respecto de lo que pasó, porque no hay forma de que no termine diciendo lo que verdaderamente pasó, que fue despedida de la presidencia de Aerolíneas Argentinas. Porque se opuso a violar una normativa clara. Porque no quería entregarle negocios que son en los que tenía mucho para perder a Aerolíneas Argentinas, y además esos negocios eran para amigos del presidente y de funcionarios. Con una normativa clara vinculada a vuelos de cabotaje a empresas de bandera nacional, o sea, empresas de nacionales, ¿no? Exacto. Esto también hay que decir. Claramente, Aerolíneas Argentinas es parte de la política nacional de aeronavegación, es decir, no es una empresa más. Es uno de los factores o uno de las grandes protagonistas de las decisiones políticas en materia de política de aeronavegación. Y de intercomunicación de lugares tan distantes. Hoy estamos viviendo que hay lugares aislados que antes estaban integrados a través de Aerolíneas Argentinas que han vuelto a ser islas o están teniendo muy pocos vuelos, o sea, se ha perdido otra vez el concepto de integración federal o de integración del país. Claramente en las líneas. Sí, el pensamiento del gobierno nacional no tiene nada que ver con considerar a la aerolínea de bandera como una herramienta de comunicación. Una herramienta de comunicación, de integración territorial de nuestro país. Ellos ven negocios nada más. Y en este caso lo que ven son negocios para amigos y no ni siquiera para la compañía de bandera. Eso también es una causa que me parece que va a terminar trayendo dolores de cabeza. Nosotros pedimos la declaración testimonial de Isela Constantini en la causa penal, todavía no fue convocada, pero claramente hay un montón de elementos que señalan que Isela Constantini la fueron de la compañía porque se iba a oponer al ingreso de estas líneas low cost, porque se iba en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y porque además hay una política clara, direccionada claramente hacia el vaciamiento de la compañía, ¿no? Lo que ya vivimos con Marta. Exactamente. Lo que cuestionó el Tribunal de Cuentas de España. Exactamente, no hay grandes novedades en esto. Y además... lo que surgió a partir de estos relevamientos que empezamos a hacer desde el comienzo de la gestión de Macri, por supuesto toda la administración pública absolutamente colonizada por el sector privado, pero lo peor de todo en abierto conflicto de intereses, es decir, violando una ley que para mí es una ley muy
muy blandita. La de ética pública. La de ética pública, claro, que en definitiva no termina siendo ni chicha ni limonada. Sí, no es tan operativa como debería ser. Exactamente, pero tiene algunos lineamientos. Claro. Tiene algunos lineamientos que deberían respetarse. Que deberían respetarse. Mínimamente. Y bueno, vimos que toda la administración pública tiene esto. Podemos repasar ministerio por ministerio, vamos a encontrar que la conducción en general, la conducción de esos organismos, la tiene gente que pocos meses antes estaba del otro lado del mostrador con intereses claramente concretos, marcados, y que ahora esos intereses eran los mismos, justamente coincidían con los intereses de la administración pública. Y el organismo que debería tomar intervención en este tema, como es la Oficina Anticorrupción, que en algún momento tuvo una preeminencia en cuanto a aconsejar la herramienta jurídica a través de la cual se podría relajar esta situación de conflicto de interés o podría llegar a diluirlo, hoy está muy callada, hoy no tiene nada para decir. Bueno, fíjate. Hoy ha sido abandonada, no figura más, parece que no existiera. Bueno, vos fíjate que la licenciada Alonso se ha presentado en este año y medio como querellante la Oficina Anticorrupción en numerosas causas. Sí, las causas penales, de la gestión anterior para tratar de la gestión anterior. sobre... Pero las denuncias que se han hecho contra la administración de Macri, y no digo solamente las mías o las del bloque, sino en general. La investigación de esta administración no está actuando. En ninguna se ha presentado ni siquiera a tocarle la puerta al juez y dice, ¿me podés informar de qué se trata esto? Es decir, querellante en las causas del gobierno anterior y en esta una ausencia absoluta de actividad. ¿Y se está planteando complicidad de estos organismos que deberían regular este tipo de temas? Porque hay una complicidad evidente, ¿no? Bueno, está denunciada Laura Alonso desde el primer momento, porque en el caso de Aranguren, hago un recordatorio. No, Martín Doñate se presentó, antes de hacer la denuncia, se presentó en la Oficina Anticorrupción, claro que sí. Y le dijo, licenciada Alonso, ¿por qué no mira esto? Sí. Aranguren Shell, Suredaxio. Ignoraron las alertas. Un mes y medio después pasó lo que Martín dijo que iba a pasar. Le dieron el aumento de precio en Boca de Pozo a Shell, el tarifazo. Trianguló el combustible de Chile. Claro. Lo que dijo que iba a pasar pasó un mes y medio y se podía haber evitado eso. Bueno, ella está denunciada en esa causa y está denunciada en varias. Porque generalmente pasa lo mismo, es decir, nosotros denunciamos hechos de corrupción a partir de la comunión de intereses entre el sector privado y Ahora, qué locura funcionario. pensar que hay causas judiciales en las que se habla de asociación ilícita por parte de la expresidenta de la Nación, y en estos casos... Y bueno, sí, ¿Qué ciega está la justicia? ¿Qué vara? No, la justicia no es ciega. La justicia es oficialista. Exactamente, la justicia está cerca del poder y es la que primero también huele cuando el viento está cambiando, digamos, ¿no? Es decir, uno podría decir, bueno, los primeros que se acomodan son los medios de comunicación. Yo diría que la primera que se acomoda cuando hay vientos de cambio en la política, digamos, en general, es la justicia. Cuando ve que por ahí el gobierno de turno se empieza a debilitar, la justicia que venía siendo, que venía estando alineada, lo abandona, así como estaba esa famosa frase de Clarín que en épocas de cuando el mandato presidencial duraba 6 años, que decía que los primeros 2 años te apoya, los segundos 2 años te saca todo y los últimos 2 años te voltea, digamos. Ese era un poco el concepto, el eslogan que hablaban de Clarín. Bueno, la justicia es algo parecido, digamos, ¿no? Acompaña al gobierno y de hecho nosotros, por ejemplo, para que te des una idea, cuál es el nivel de alineamiento de la justicia con el gobierno de Macri.
la ley de reparación histórica trajo dentro de su texto el famoso blanqueo. Un blanqueo que en la letra expresa de la ley estaban excluidos los familiares. Los familiares. Claro. Aparte decía, no es que la ley se podía interpretar, estaba expresamente contemplado en la ley, porque además había sido una exigencia de los bloques de la oposición. Y sin embargo, poco tiempo después, Macri saca un decreto en donde autoriza el blanqueo por parte de familiares de funcionarios. Y la justicia, con esa cuestión absolutamente clara, que la ley dice una cosa y el decreto dice otra, no puso equilibrio. Hace 6 meses que estamos tratando de que nos den... No lo resuelven. Que nos resuelvan, es decir... No lo resuelven, y es el poder de equilibrio. No se trata el espíritu de la ley, exacto, lo que marcó el legislador, lo que... Todo, acá está todo, acá está todo. Pero el problema es que la justicia no se fija demasiado en esas cosas, sino más que nada en el poder, y sobre todo la justicia argentina. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, una charla a fondo con Rita Cortese, retrato de una actriz comprometida con la cultura. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, motivación e inspiración. Además, entrevista con Stefano Samagni, el economista del bien común. Y ¿el avance tecnológico es un jaque al empleo? Como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com. Recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fors. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el diputado Rodolfo Tailade, ahora sobre el poco claro intento de compra de armas a Estados Unidos y sobre las maniobras y decisiones que perjudican seriamente a los fondos de los jubilados. Un caso, creo que emblemático, es el manejo que está haciendo el macrismo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES, que no solo está regalando activos del fondo, un fondo que al 2015 tenía más de 80.000 millones de dólares y que hoy tiene alrededor de 50.000. Entre la devaluación y las malas decisiones o las decisiones fraudulentas que se han tomado en el manejo del fondo, lo han ido achicando. Lo último que nosotros denunciamos fue una escandalosa venta de bonos que el ANSES tenía, que pagaban una tasa anual de 12,5% en dólares, es decir, un rendimiento que uno no puede encontrar en ningún lado. El negocio con la provincia de Córdoba. Exactamente. Vende esos para comprar bonos nuevos también de la provincia de Córdoba a 7.1. Pero lo peor de todo es que ese dinero que pone ANSES se lo da a la provincia de Córdoba contra la entrega del bono. Estaba establecido que iba a parar directamente a las manos de Odebrecht, que es una de las empresas más cuestionadas a nivel global o regional por hechos de corrupción y demás, y que en definitiva lo que nosotros cuestionamos, si Córdoba y Odebrecht, digamos, hay alguna cuestión que hay que investigar, bueno, que lo decidan los cordobeses o que lo decida el propio juez. A mí lo que me interesó focalizar es la mala decisión económica del Comité Ejecutivo que administra el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Es decir, vender un bono que era una joya en términos financieros por un bono del común. Claramente ahí se produjo un perjuicio de más de 1.000 millones de pesos a los fondos de los jubilados. Bueno, Rodolfo, decíamos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que en su momento fue muy bien estructurado desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de cómo encuadrarlo, de su funcionalidad, etcétera, etcétera, si se quiere, fue
modificado groseramente por la ley de reparación histórica. Pero de todos modos, más allá de que fue modificado violentamente y que habilitó algún esquema de operación o de negociación o de gestión vinculada a esto, me parece que todavía desde el punto de vista de la rendición de cuentas, desde el punto de vista de la explicación de la aplicación de esos fondos o del uso de esos fondos o de la utilización para la mejora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hay toda una tarea legislativa y de la Auditoría General de la Nación que no podemos soslayar, ¿no? Independientemente de las causas que se abren, independientemente de los cuestionamientos que se hagan, hoy por hoy yo creo que si realmente este fondo ha sido mal gestionado o mal administrado o ha perjudicado los intereses de nuestros jubilados para que sea aplicado ese dinero a la reparación histórica, hay un perjuicio que acreditar, que señalar, sí, y los responsables deberán hacerse cargo. Por supuesto, sí. En el Congreso las autoridades de ANSES y del fondo tienen que, periódicamente tienen que brindar explicaciones. Desde que hemos advertido las operaciones más perjudiciales, que fueron en los últimos 6 meses, un poquito más, no han ido todavía, pero claramente en la Cámara hay una voluntad, porque además ese es un tema que, más allá de que algunos bloques que se planteaban como opositores, pero que acompañaron la mayoría de las iniciativas, esta también la acompañaron, ¿no? La modificación, como bien decías, de algunas normas de funcionamiento del Fondo de Garantía, sacar o suprimir la obligación de que pase por el Congreso cualquier decisión de venta de activos del fondo. La han relativizado esa exigencia, pero más allá de que han votado, yo creo que se han dado cuenta de la macana que se han mandado y el Fondo de Garantía, el ANSES, es un tema que sí preocupa a la mayoría de la Cámara. Aparte, la habilitación que han dado en la ley de reparación histórica, con voto de personas o personalidades del tipo de Bocio o Massa, los dos fueron titulares del organismo, con lo cual, del ANSES. Ellos se han dado cuenta. Claro, con lo cual ellos son quienes mejor pueden mirar qué ha pasado con esto, ¿no? Y explicarle después a la sociedad también por qué han habilitado eso y cuál expectativa tenían. Ojalá que pudieran ¿Qué es lo que debería pasar en una clara rendición de cuentas de un funcionario público? La rendición de cuentas deberían ser de los dos costados, ¿no? De quienes votaron eso, explicando, o por lo menos reconociendo que se equivocaron, y por supuesto de quienes administran el fondo. Pero está claramente expuesto en la dinámica del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que hay una voluntad de devolverle las acciones a sus dueños, digamos, naturales. El Estado, como accionista de grandes empresas, de Edenor, de Telecom, de Clarín... Está en retirada. El Estado es mala palabra, y lo primero que empezaron a hacer fue preparar el camino para sacarse de encima ese estorbo que significa el Estado, protagonizando decisiones empresariales, pero también controlando que no hagan, digamos, lo que se les antoje. Así que yo veo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a ser un tema que vamos a tratar este año en el Parlamento. Va a ser un tema sensible también para los jubilados. Y además todavía va a dar mucho que hablar, porque todavía hay mucha gente que necesita recuperar las acciones para sacarse de encima al Estado, con lo cual creo que va a haber van a ocurrir muchas novedades en relación con esto. Y con el tema de este ruido que hubo, que en realidad todavía desconocemos si se han comprado armas a Estados Unidos o no, que también vos denunciaste al diputado Amadeo, ¿en qué quedó ese tema? ¿Cómo lo está imputado Amadeo, el fiscal requirió, digamos, solicitó al juez que se inicie la investigación y se está investigando.
A mí me parece que a partir de algunos datos que han empezado a conocerse, en principio nunca se habría concretado la compra de armas. Hay una contradicción o es el típico modus operandi del macrismo y de sus ministros, esto de decir una cosa, desdecirse, salir a decir otra. Pero fue el ministro de Defensa ahora con el presidente Macri. Pero ¿sabes qué? Sacó un comunicado, ni bien sale la investigación periodística, saca un comunicado, ministro de Defensa, diciendo que era una gestión para conseguir la donación de esas armas. Y después sale a decir que en realidad la que fue ministra de Defensa durante parte del gobierno de Cristina, que fue Nilda Garré, también había hecho negociaciones similares para comprar armas, con lo cual hubo toda una serie de desinteligencias desde el propio ministerio, bastante, digamos, vergonzosas. De todos modos, a mí lo que me parece que es lo más importante para investigar, en atención a que es muy posible que en definitiva no se haya concretado ninguna compra de armas más allá del intento, pero yo creo que es muy grave la intervención del diputado Amadeo en esto, es decir, está claramente actuando como un lobista, inclusive diré un lobista de las empresas de armamentos y no tanto del Estado Nacional. Pero además, sin ningún tipo de representación de la Cámara. Él no es un funcionario del Ejecutivo, él es un diputado nacional, ni siquiera integra la Comisión de Defensa, así que mucho menos fue investido de alguna representación por el cuerpo para que represente a la Cámara frente a algún funcionario estadounidense. O sea que claramente su interés era personal. Y me parece que la investigación va a terminar posando los ojos más en Amadeo que en la cuestión estrictamente de las armas, porque como ya más o menos está claro, nunca se terminó de comprar, o mejor dicho... Si se compró, tiene que pasar por otros tamices también, como para acreditar que se compró, que se pagó y que de qué forma se vincularon Estado a Estado. Para y además hay una cosa que yo lo charlaba con Nilda en plena discusión sobre este tema. Y Nilda me decía... Nilda Garré, que ahora es legisladora. Nilda Garré, que es diputada nacional y que fue ministra de Defensa, ¿no? Nilda me decía que está bien, digamos, las Fuerzas Armadas tienen que tener armamento, si es posible moderno. Ahora, vos vas a hacer una compra de esa naturaleza para inclusive equipar más modernamente las Fuerzas Armadas, pero lo primero que hay que saber es en función de qué te vas a armar. Pero vamos a comprar armas por el solo hecho de comprar armas, sin tener el respaldo de una planificación, sin tener ni siquiera el visto bueno de los jefes de las distintas fuerzas, porque nosotros hicimos algún relevamiento reservado y nos encontramos con que el jefe de Ejército, el jefe de Armada, el jefe de Fuerza Aérea no intervinieron en la confección de esos armamentos que Amadeo estaba gestionando en Estados Unidos. Es decir, no se sabe todavía a quién se le ocurrió, digamos, ese listado. Todo lo cual genera una situación de absoluta gravedad, pero lo más triste me parece, Lali, creo que es que nuevamente estamos mostrando un alineamiento automático con los Estados Unidos y, bueno, esto no es casual, digamos, ¿no? Esto está en línea con esa posición del gobierno nacional. Bueno, diputado Tailade, Rodolfo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy en esto que realmente es responsabilidad social en la información y en la comunicación y ha sido absolutamente claro, y la motivación que te llevó a llevar adelante todas estas causas judiciales, judicializarlas por una cuestión de necesidad, por una cuestión de claridad, por una cuestión de transparencia y de necesidad ciudadana, de institucionalidad, de justicia y de paz. Así que realmente te agradecemos muchísimo. Bueno, no tenés nada que agradecer, el agradecido soy yo de que me hayas invitado a compartir este tiempo y estoy a disposición. Cuando quieras volvemos a hablar y seguimos reflexionando un poco sobre este difícil momento de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias.
Hasta aquí llegamos con este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el diputado nacional Rodolfo Tailade. Gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.